Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadano. En esta oportunidad, nuevamente a través de aplicaciones digitales, hemos podido contar con la presencia de tres invitados. En el primero de ellos está en Matiños, una localidad del estado de Paraná, en Brasil. Es necochense, se llama Pablo Benedini y ya hace unos años que está viviendo en ese lugar. Nos relata de qué manera se está viviendo, sobre todo teniendo en cuenta que en este país hay más de 57.000 personas que han fallecido a causa del COVID-19. Estoy viviendo desde Matiños. Matiños es un pueblito cerca de Curitiba, a 90 kilómetros de Curitiba, en el estado de Paraná. O sea que, digamos, sería el tercer estado, comenzando desde el sur, Río Grande, después de Santa Catarina, después Paraná. Eso de Río de Janeiro, aproximadamente ¿qué distancia está? 900 kilómetros más o menos, 1000 kilómetros entre todas las curvas que tiene. Hacia el sur, digamos, de Río. Nosotros estamos hacia el sur de Río y de San Pablo estamos a 700 kilómetros más o menos, un poco menos. Pablo, ¿cómo están viviendo ahí en esa localidad esta pandemia? Brasil hoy por hoy es el segundo país con mayor cantidad de contagios. Y también en cantidad de víctimas fatales, ¿no? Estaba chequeando recién, más de 57.000 personas fallecidas a causa de esta pandemia, ¿no? Tremendo, tremendo. Mirá, nosotros, gracias a Dios, vivimos en un pueblito muy pequeño, son 20.000 habitantes. Es un pueblo que fue creciendo como la mayoría de los pueblos del litoral del estado de Paraná, de la costa, son casi 1000 y pico kilómetros de pueblitos uno al lado del otro que van creciendo en toda la zona sur. Y bueno, este fue, la llaman la enamorada del mar, de la costa, del litoral. Fue como el primer asentamiento turístico de justamente los residentes de Curitiba que venían a veranear acá. O sea, empezó como una colonia turística y de alguna manera mantiene esta tradición. Hay muy pocos habitantes permanentes, la mayoría es la gente de Curitiba, de la región que viene aquí a veranear. Así que ya teniendo poca población ya tenemos una gran ventaja. Y además, bueno, nosotros tenemos también la suerte de que la mayoría de los intendentes, de los prefectos de la zona han acatado un protocolo que medio fueron armando entre ellos, junto con algunos gobernadores de estado, desoyendo claramente la tendencia general, ¿no? O sea, si bien no te podría decir que se vive en un estado de cuarentena, la cuarentena acá no existe, sí los protocolos son bastante severos, ¿no? Hace ya mucho tiempo que está prohibido bajar a la playa, están cerradas con multa, no se puede bañar en la playa, no puede tomar baño en el mar. Hay que andar sí o sí con barbijo, cosa que no pasa en Río, no pasa en San Pablo y no pasa en otros lugares, ¿no? O sea, los prefectos han tomado determinaciones así bastante severas, de mucho cuidado, inclusive la apertura de los negocios, que no es como fue en algún momento, y sobre todo en los momentos turísticos, como en los fines de semana,
también respetan algún protocolo más parecido a la Argentina que al Brasil, digamos. Así que bueno, en ese sentido nosotros tratamos de seguir justamente el protocolo argentino, salir lo menos posible, con mucho cuidado, con toda la desinfección y con toda la historia. Y bueno, gracias a Dios estamos bien, los amigos aquí también hacen más o menos lo mismo. Así que te diría que gracias a Dios vamos pasando bien la situación. Y más allá de lo que digan o dispongan los prefectos, como llaman allá a los gobernantes de cada estado, ¿cuál es el comportamiento social en general del propio brasileño y del habitante de esa ciudad en particular? En general se cumple bastante, digamos, ¿no? Se acuesta mucho por ahí con la cosa de la cultura popular y con los bares, por ejemplo. A veces pasás por algunos bares, por los butecos, como le dicen acá, los barcitos populares, y por ahí los encontrás sentados como si nada pasara, ¿no? Yo digo que tiene así como como que viven con sin un plan B, digamos, ¿no? O sea, esta es la sensación de muchos de los habitantes en general de Brasil, ni hablar, ya te digo, en Río, San Pablo, ¿no? O sea, parece así mucho más, al haber mayor cantidad, mucho más desordenado este tema. Claro. Hay un desconocimiento de la importancia. Te imaginas que si el gobierno central está desconociendo la situación, en general el poblador tiene todo el derecho del mundo de seguir las instrucciones de sus líderes aquí en el local, ¿no? Claro. No específicamente en Paraná y en Matinho, pero a nivel nacional, a nivel de Brasil, están diciendo que esto es una pavada. Los resultados que se muestran son terribles, ¿no? Hace unos días atrás, que seguramente han llegado a la Argentina también las imágenes de muchos artistas haciendo instalaciones en la playa de Río de Janeiro, cavando tumbas, ¿no? O sea, transformando toda la playa en tumba. Y bueno, creo que una de las demostraciones más claras. Como un símbolo de lo que está pasando, ¿no? Para graficar lo que está pasando. Exactamente. Así que no, en general acá la población, ya te digo, de por sí tenemos la gran ventaja. Yo vivo a media cuadra del mar, en una calle que es una cortada, o sea que te digo que en medio de la calle tienen nido una pareja hetero, para que te dé una idea, ¿no? Claro, o sea, no pasa ni el tero, bueno, acá sí pasan los dos teros que están los vecinos. Pero en general, ya te digo, esa es la tranquilidad. El sistema de salud, que era nuestra primer duda, si esto iba a poder sostenerlo, funciona bastante bien ordenado, Yo tengo un sistema que se llama Unidades Básicas de Salud, es un sistema que implanta Lula y que se viene sosteniendo con algunas falencias en este momento, pero a comparación de lo que fue en su momento, es un sistema que atienden los médicos en salas sanitarias desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿no? Así que realmente es un sistema muy interesante que atiende muchísimo a la gente, que mantiene estos protocolos sanitarios, y no te diría que es totalmente gratuita la salud, pero en los niveles populares la gente tiene alguna posibilidad también de atenderse ahí. Que era la primera situación, decíamos, bueno, si Brasil iba a poder sostener con lo poco que se puede, pero por lo menos esto, ya estoy hablando a nivel sanitario, ¿no? O sea, claramente. Hasta ahora se viene bancando muy bien, así que realmente también es para sacarse el sombrero con el intendente, con el prefecto local. Bien. Pablo, aprovechamos la oportunidad de hacer unas preguntas que tienen que ver más allá de esta pandemia, porque esperemos que pronto termine o pase, o sea, por lo menos que sea menos dura de lo que está haciendo actualmente. Bueno, se te ve con un color que parece que hay sol allí en Brasil. Sí, señor. Estamos viviendo ahora un invierno brasilero de 15 grados, más o menos, 20. Es el invierno aquí en esta zona. Si bien el sur de Brasil tiene lugares donde nieva, cosas que también son cosas muy extrañas para los argentinos. Sí, Brasil es un país de contrastes, ¿no? Sí, tremendo. La sierra, este pueblo está rodeado de sierra, de morros, y la sierra es muy parecido a Altas Cumbres, Córdoba, así la zona de Curitiba,
Y bueno, y arriba hace frío, nieva, entonces bueno, cuando cambia el viento, se viene el viento del oeste, que viene todo el viento del continente, se viene así como un inviernito de 15, 20 grados. Pero si no, veníamos de 26 grados, 25 grados aquí en la zona sur. ¿Y cómo estás viviendo en cuanto a lo que tiene que ver con tus actividades, en lo cultural? ¿De qué manera te estás desarrollando allí en este pueblo de Brasil? Básicamente viviendo, aprendiendo a vivir, como uno pretende siempre, ¿no? O sea, vivir relajadamente, después de haber pasado todo el tiempo de gestión, sobre todo, y de contaminación de todo lo que fue ese tiempo. En este caso, dibujando mucho, pintando, compartiendo con la naturaleza, cosa que no era muy habitual a la naturaleza. O sea, no, era como que tenía más... llegué en algún momento a hacer una cabeza con pata, como decía yo, ¿no? Todo puesto por ahí en lo intelectual y en el trabajo con la cabeza. Bueno, y ahora esto de salir todas las mañanas, caminar por la playa y de ir reencontrándome con las cosas estas, ¿no? Con los animales, con la gaviota, con los pájaros, con los pescadores, el contacto con los pescadores. Acá la pesca es artesanal, como la mayoría de las playas brasileras, y tienen puertitos en la playa, ¿no? Donde aparecen las barcazas, irrumpen ahí, bueno, y los pescadores van sacando toda la producción, y o sea que uno tiene un contacto mucho más directo, y el ciudadano tiene un contacto mucho más directo con el tema pesca. Hay un mercado de peixe, como dicen acá, que permite esa relación. Así que bueno, yo que venía de la historia de los puertos de Quequén y con la historia de la pintura que estaba muy relacionada con eso, me voy mudando y voy aprendiendo un poco de eso, ¿no? De la forma de las nuevas lanchas, los nuevos pescadores, la cultura local. Así que mucho investigando y jugando mucho con esta historia. Hice mucha artesanía cuando llegué, porque es una playa donde se deposita mucha madera de la bahía de Guaratúa, una bahía muy grande, tiene una bahía muy grande al norte y muy al sur, la de Paranaguá, al norte, y al sur otra, la de Guaratúa. Entonces arranca la madera, digamos, de las plantas y inclusive de muchos muelles, y la deposita sobre la costa, así que fui armándome todo desde muebles hasta pequeños objetos que estuve vendiendo, y eso me permitió ingresar a una feria que hay en la universidad. Acá hay una universidad muy importante, muy interesante. Tengo el sueño de poder alguna vez relacionarla con Necochea. Esta universidad es una de las universidades que mayor población de indígenas tiene estudiando. Por ejemplo, en proporción en Brasil es una de las más grandes de la población. Han trabajado mucho con microemprendimientos, justamente, por ejemplo, relacionados con lo agrario. Fueron pioneros en estas carreras de agroecología en Latinoamérica. Y también han trabajado en la formación de cooperativas, no solamente estudios, sino de cooperativas, entre eso una cooperativa de mujeres pescadoras en Isla Domel, que son una belleza de personajes. Así que eso, la feria se genera ahí dentro de la universidad, y eso me permitió ir conociendo gente, así que estuve dando clases, algunas clases de dibujo, algunas clases de pintura, pero fundamentalmente para aprender yo, ¿no? O sea, era la excusa para relacionarme con la gente y seguir aprendiendo de esta cultura que desde niño me apasiona, la cultura del Brasil. Y en cuanto al idioma, ¿cómo lo has podido ir manejando? Y yo ya venía aprendiendo bastante a escuchar más que hablar. Sí. Entonces eso me ha potenciado, digamos, ¿no? O sea, entiendo absolutamente todo, salvo algún atravesado que hable medio con la boca cerrada. Muy rápido. Exacto. Y bueno, y a partir de eso la comunicación es mucho más fácil. El dar clases me sirvió mucho también, así que no, bien, estamos bien también con el idioma. ¿Te sentís integrado así en el lugar? ¿Cómo es el brasileño, el trato con Sí. las personas de la ciudad? Sí, fue lo primero que me conquistó. O sea, yo vine acá de paseo con unos amigos que vinimos, tenían unos parientes en un momento, vine y ya me quería quedar en su momento. Y lo primero que me conquistó fue eso, la gente, ¿no? La cosa de la amabilidad, la sonrisa,
el saludo, cosas que existieron también en nuestra querida Necochea, muy, muy por ahí cuando se fue transformando en ciudad, se fue abandonando, ¿no? Pero todavía acá además se vive mucho eso, pero en general, ¿no? Esto de desde un trámite municipal donde te llaman por el nombre, por ejemplo, donde te están llamando por el nombre para cumplimentar un trámite, y la atención y la explicación, más sabiendo que uno es un extranjero que por ahí no maneja el idioma, ¿no? Hay mucho eso, es muy agradable, muy amigable el clima con la ciudadanía acá. Pablo, muchísimas gracias por este contacto, un gusto tenerte nuevamente dialogando, en este caso vía Skype, que nos ha permitido seguir trabajando a nosotros en el marco de esta pandemia, ¿no? Sí, señor, te agradezco de corazón, como siempre, aparte un gustazo poder verte y poder escucharte, y te agradezco que me tengas en cuenta después de todo este tiempo. Así que un abrazo muy grande para vos, para toda la producción y para toda la gente del canal que quiero mucho. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Sin lugar a dudas, la noticia de las últimas horas tiene que ver con el resurgimiento del COVID-19 en Necochea, con 3 nuevos casos positivos, entre ellos el integrante del Consejo Deliberante Maximiliano Delfino, que además es profesional de la medicina. Para hablar acerca de esta situación, el diálogo con el presidente del Cuerpo Deliberativo Local, Hernán Trigo Gutiérrez. ¿Cuál es la situación del Consejo Deliberante a partir de la noticia de que uno de sus integrantes ha sido contagiado de coronavirus, COVID-19? Sí, bueno, Hugo, obviamente estamos todos aislados en este momento, cada cual en su domicilio, esperando instrucciones. Ahí hace unos minutos nos acaba de llegar del área de salud las recomendaciones en las cuales, bueno, nos recomiendan estar aislados durante 14 días, a partir de la semana pasada, que fue el día del contacto, y de todas maneras, habemos varios que recién estamos confeccionando el listado porque estamos recién nos ha llegado la información como para hacernos los test, algunos, los que así lo consideren, de manera privada, para poder bueno, despejar dudas y poder, si se quiere, retomar las actividades por ahí del Consejo y no tener que estar 14 días esperando. ¿La totalidad de los concejales entonces quedan aislados? Claro, porque en la ruta de contactos, dentro de la ruta de contactos estrechos de Delfino, estaríamos los concejales que compartimos más de 15 minutos, la cercanía y demás el día jueves de la semana pasada, en el marco de la sesión, ¿no es cierto?, y las reuniones previas. Entonces, por ese motivo hemos quedado aislados. Obviamente algo que empezó a partir de la medianoche de ayer, cuando fuimos informados. Y bueno, y ahora confeccionaremos el listado para ver cuáles de nosotros nos hacemos, no cuáles voluntariamente haremos el hisopado privado o pagado por nuestros propios bolsillos, para ver, para tener más claridad respecto de si hay o no más contagios en esa línea, y bueno, y poder recuperar
el trabajo de manera habitual como para poder retomar la tarea. De modo tal que al menos por 14 días no van a tener ningún tipo de actividad, o se prevé la posibilidad de hacer algún contacto mediante esta vía, que es Zoom, o algún tipo de aplicación, alguna herramienta que brinde la tecnología. Sí, obviamente el contacto siempre es permanente, ¿no es cierto? Trabajando, no trabajando, con restricciones, siempre el contacto es permanente entre los concejales y, bueno, la parte mía también con el personal por una cuestión administrativa, pero obviamente va a depender, Hugo, de las próximas horas cómo avance esto, de los testeos que nos hagamos nosotros de manera particular, los resultados que arroje, y creo que, bueno, al menos esta semana se nos va a ir analizando cuáles son el real cuadro de situación, como para, llegado el momento, reorganizar la agenda del Consejo, ¿no es cierto? Me parece que en este momento hay una cuestión sanitaria de por medio de la cual debemos ocuparnos, y bueno, de acuerdo a los resultados de los estudios, iremos viendo en el transcurso de estos días cómo vamos avanzando. ¿De qué manera observás cómo se ha ido desarrollando la actividad desde el punto del área de salud y el municipio con relación a esta pandemia? Estábamos prácticamente todos con la esperanza de pasar a la fase 5, de hecho prácticamente faltaba muy poquito para los 21 días consecutivos sin nuevos casos positivos. ¿Esto es una especie de freno, un paso atrás? ¿Cómo lo evaluás? Sí, la realidad que, a ver, al primer impacto uno lo que siente es que realmente esto obviamente no colabora, ¿no es cierto?, a lo que tendría que ver con el cambio de fase. Tampoco lo veo en el estado actual que vaya a traer aparejado un retroceso. Deberemos esperar a ver cómo avanza. Todo muy nuevito, es de anoche, entonces creo que tenemos que esperar un poco a ver cómo puede ir desarrollándose esto, pero creo que sí, a ver, no ayuda en nada, y si bien no lo veo como un retroceso, sí lo veo como que por ahí puede llegar a ser un freno al avance de fases. Y por otro lado, creo que también va a depender mucho de cuando se pueda determinar dónde vino el contagio de Delfino, que aún no se sabe, están estudiando el tema. Creo que eso también va a ser un factor importante al momento de determinar cómo se avanza respecto de las fases, cuál es la procedencia del contagio y demás, para tener un mapa más clarito de cómo estamos en esta cuestión sanitaria. ¿Cuál ha sido la experiencia de llevar a cabo sesiones en estas circunstancias, con estas medidas particulares que hay que adoptar, y también este contacto a través de distintas aplicaciones que han mantenido en los momentos más críticos de la pandemia? Creo que todo es un aprendizaje, Hugo, y que por ahí yo soy convencido de que en algunas cuestiones nos ha obligado a dar el paso de modernización que debíamos dar, y que por ahí, por el estragamiento, por costumbre o por lo que fuese, no se daba. Realmente yo creo que ya hace varios años que hay en el Estado una tendencia a despapelizar y a manejar todo de manera más remota, electrónica. Creo que, bueno, lo que hemos hablado por ahí con los presidentes de bloque en otros momentos, que cuando se reorganicen las oficinas públicas también, nos parece importante que se implemente la firma digital para poder resolver cuestiones de forma remota y no presencial. A nosotros nos pasa mucho por ahí que hay que firmar algún instrumento medio de urgencia y hay que rastrear a los concejales o a los presidentes de bloque por toda la ciudad para que puedan llegarse hasta la municipalidad a firmarlos, cuando por ahí con un dispositivo para poder utilizar la firma electrónica se podría resolver desde cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Y creo que así como las reuniones también presenciales van tendiendo y acomodándose un poco a este tipo de plataformas como la que estamos usando ahora, me parece que, a ver, gana tiempo, acorta distancias. Creo que hoy el tiempo que se ha vuelto un
un bien tanto o más preciado que en otras instancias. El hecho de que nosotros podamos estar teniendo esta reunión ahora y no tenga que trasladarme yo o vos, y ir, venir, y que por ahí una reunión o una entrevista de 5 o 10 minutos termina ocupándole una hora, alguno entre viajes, ordenarse y demás. Creo que me parece que nos sirve, si bien nos ha costado un poco conectarnos, creo que es un aprendizaje que debemos hacer, y que a la larga, cuando lo incorporemos, va a terminar dejando algo positivo. Bien, finalmente, ¿qué podemos decir? ¿Que está aislado, que está en receso? ¿En qué situación está el Consejo Deliberante de Necochea hoy por hoy? Hoy el Consejo Deliberante está aislado, tanto sus integrantes como el personal de planta, con aislamiento domiciliario, sin ningún integrante con síntomas, ni aún leves, lo cual también nos da una cierta tranquilidad, porque estamos hablando de, hoy ya hace 6 días del contacto, y en estos 6 días no hemos tenido reporte de ningún empleado ni de ningún concejal que haya presentado síntomas, lo cual nos da una determinada tranquilidad, porque por los números y por la información que manejan los que entienden, epidemiólogos, profesionales de la salud y demás, supuestamente dentro de los 5 días deberían aparecer síntomas. A hoy no tenemos ninguna notificación de ese tipo, lo cual nos hace pensar de que o en ese periodo, o el día jueves, que fue el día de la reunión tan larga, el concejal Delfino no estaba contagiando, o bien los protocolos de seguridad que se pusieron en marcha fueron efectivos, ¿no es cierto? Y de esa manera se pudo evitar la propagación, por lo menos en lo que tiene que ver con el seno del Consejo. Y a la espera, obviamente, de que tener mayores resultados, y cuando tengamos un poco más de certezas que dudas, que es lo que tenemos hoy, podamos redefinir nuestra agenda para ver cómo continuamos. De hecho, vemos que se venían tomando recaudos, aplicándose medidas en el Consejo Deliberante, en las reuniones de las comisiones, veíamos a los concejales, incluso a los invitados, para participar de estos encuentros, luciendo el barbijo y tomando la distancia correspondiente. Sí, a ver, se intentó por todos los medios cumplir con las medidas de seguridad para todos, para los propios, que estamos a diario en el Consejo trabajando, así como los invitados que participan de alguna reunión. Obviamente en algunas, a ver, no vamos a desconocerlo, nos hemos visto por ahí desbordados con la cantidad de gente, porque por ahí recibís a un determinado sector, y en lugar de venir 1 o 2 representantes, vienen 7 u 8, y ya por ahí no tenés los 2 metros, pero siempre cubriéndonos, tratando de no estar de frente, haciendo el círculo o la ronda lo más amplio posible. Pero bueno, por eso te digo, porque por ahí puede haber alguno que salte diciendo, no, pero yo vi que en tal reunión, y sí, nos ha pasado, no lo desconocemos, de que por ahí en alguna reunión hemos sido más gente de la que por ahí deberíamos haber sido, pero bueno, siempre intentando mantener la distancia y mantener las medidas de seguridad. Muy bien, muchísimas gracias, Hernán Trigo. Bueno, a seguir entonces allí residiendo en su propio domicilio por estos días. Sí, tal cual. Así que esperaremos a ver cómo avanza, y obviamente nos mantendremos en contacto transmitiendo toda la información que esté a nuestro alcance. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas.
Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Tomás Fuentes Benítez, hijo, es un joven que hace ya 4 años que está residiendo en Beijing, la capital de China, que tiene más de 21 millones y medio de habitantes. Es un abogado que además es un emprendedor. Para ver de qué manera está viviendo también esta pandemia del coronavirus, de esta manera dialogábamos con este joven abogado y emprendedor necochense. Estoy hablando desde Beijing, la capital de China. Acá es la noche, ya son las 9:15 de la noche, 8:15, perdón. Así que, bueno, buenos días para vos y acá ya son buenas noches casi. Muy bien, Tommy. ¿Cuál es la realidad en este momento en China? ¿De qué manera se está viviendo en relación con la pandemia del coronavirus en principio? Y la situación es interesante porque si bien, bueno, como ya saben ustedes, acá se detectaron rebrotes que si bien se esperaban y había expertos que ya lo venían vaticinando, bueno, tomó un poco por sorpresa, porque la verdad es que el gobierno chino venía tomando medidas muy, muy estrictas respecto a la gente que no podía volver del exterior adentro del país, los que volvían, por ejemplo, ciudadanos chinos, diplomáticos del exterior, etcétera, porque el resto de extranjeros se les había prohibido el reingreso a China temporariamente, se les hacía pasar la cuarentena obligatoria de 14 días dentro de hoteles de gobierno y con controles de temperatura y con test de ácido nucleico al finalizar la cuarentena. Entonces, que haya volvido a resurgir los tomó por sorpresa y aparentemente no habría habido una causa de alguien que volviera del exterior. Así que fueron casos endógenos. Pero, por suerte, el gobierno tuvo, en mi opinión, la buena razón, el buen pensamiento de no querer paralizar la economía nuevamente como se había paralizado acá en febrero y principios de marzo. Decidieron empezar una estrategia diferente que fue el testeo masivo. Empezaron a testear todo alrededor de la zona del mercado ese donde había surgido y todos los comerciantes. Empezó surgiendo en un lugar que sería como el mercado central de Argentina, pero en Beijing, ¿no? Así que hicieron un rastreo de toda la gente que había estado en contacto directo e indirecto, hicieron más de 200.000 testeos en esos 2-3 días después del brote. Y después empezaron barrio por barrio a hacer testeos masivamente. Inclusive a mí, yo subí a Instagram unos videos cuando me tocó a mí hacerlo, que fue la semana pasada, muy interesante y muy bien organizado. Por suerte ya me dieron el reporte de que no tengo... Porque a veces uno le agarra la duda porque ha habido muchos casos de personas relativamente jóvenes que, justo porque es un virus que si uno tiene condiciones preexistentes puede ser complicado, pero si no, a veces quizás no lo sabe que lo tiene. Claro, puede ser asintomático, exactamente. Así es. Tomás, ¿y de qué manera vive la población china en general? ¿Andan con barbijo en la calle? ¿Se toman medidas de prevención? ¿De qué manera en la vida cotidiana están viviendo hoy por hoy allí en Beijing? Sí, bueno, muchísimos recaudos en ese sentido. Si ahora te mostrara, por ejemplo, la mesa de entrada de mi casa, tengo 2 barbijos ahí siempre listos. Inclusive cuando voy al gimnasio hay que entrenar con el barbijo puesto, que la verdad que es un bolonqui porque acá es verano, así que imagínate lo cómodo que puede ser eso. Pero bueno, y en todos lados uno se tiene que registrar, poner número de teléfono, el documento, mostrar un QR que dice que no ha estado en las zonas de peligro y no ha cambiado de ciudad en los últimos 14 días. Así que bueno, a cada lugar que uno va siempre con el barbijo y tratando de tener la distancia. Por suerte, el resto siguen funcionando, restaurantes, cafés, con este cuidado que te digo en cada lugar, pero funcionando. Hablaste de gimnasio, precisamente, ¿están funcionando ya desde hace mucho tiempo? Habían empezado, porque acá, al haber empezado antes el virus, y al haberse estado, fue diferente el fenómeno del resto del mundo, porque acá empezó en Wuhan, en una ciudad del centro de China, y lo contuvieron relativamente rápido ahí. Entonces, en China, cuando se dio todo el brote, al haberlo podido contener ahí, en otras ciudades hubo casos, obviamente, en Beijing hubo bastante,
pero el epicentro fue ahí. En cambio, en el resto del mundo, como fue entrando por distintos lugares, quizás gente que volvía del exterior por un lado, por otra frontera, etc., al ser más disperso fue más difícil de controlar. Y acá, como empezó antes, también terminó antes el pico, ¿no? Entonces, a principios de marzo se empezó a reanudar la actividad y acá el gobierno tuvo el buen tino, en mi opinión, de no sacrificar todo a costa de la cuarentena. Entonces, rápidamente trató de ver cómo poder reanudar la actividad industrial y comercial y de distintos servicios. Entonces, con mucho cuidado, pero se puso en marcha de vuelta la economía relativamente rápido. Y ahora, cuando hubo estos rebrotes, los controles y todo esto seguían establecidos, pero iban relajándose un poco en el control. Y cuando volvió esto todo para atrás, por ejemplo, los gimnasios, está abierta la sala de máquinas y eso, pero las clases grupales tipo aeróbico, yoga, etcétera, eso sigue cerrado ahora. Bien. ¿Y los restaurantes, por ejemplo, que funcionan de manera normal o se limita la cantidad de mesas o la cantidad de personas que puedan ingresar? Eso, justo después del pico acá, sí, mucho cerrado y después limitado. Una mesa de por sí, de por medio, por ejemplo. Pero ahora te diría que prácticamente no hay limitación ya. Uno entra con el barbijo, se lo saca para comer y después se lo pone a salir, pero no hay. No. Lo que no está abierto son los cines todavía, los boliches bailables, esos lugares de mayor concentración. Claro, y en lo que respecta a la actividad económica, ¿cómo la observás? ¿Ves que está en qué porcentaje de su funcionamiento hoy por hoy? Bueno, China a mí siempre me fascinó porque ha venido creciendo hace 40 años ininterrumpidamente a tasas tremendas. Por ejemplo, bueno, durante 30 años creció más del 10% por año del PBI, que es un crecimiento tremendo. Y el año pasado, que muchos analistas decían China se está desacelerando, China creció el año pasado al 6,5%, que es más del doble del crecimiento de Estados Unidos y de Europa. Con lo cual, ni hablar de algunos países como el nuestro que no tuvieron ni siquiera la suerte de crecer en lo absoluto, hasta quizás de tener una recesión. Entonces, y a su vez como la torta, digamos, como la economía de China es tan grande hoy por hoy, que el 6% de ese crecimiento, tomado con lo que es la economía china hoy en día, es el total de lo que era la economía china en el 99. Yo hice un estudio de esto en la Embajada Argentina, donde analizaba eso. Entonces, realmente el crecimiento que tiene es como agarrar una economía china del 99 y metérsela encima a la economía del año pasado, que es una cosa tremenda. Y si bien estuvo parado la economía en febrero, marzo, ahora los chinos que son tremendamente trabajadores le han metido pata de una manera tremenda para recuperar lo perdido. Así que yo en mi empresa, por ejemplo, también estamos trabajando a full y todo el mundo está en la misma. Bien. En una entrevista que te hicieron en algún momento, Tomás, dijiste que bueno, China no es el futuro, sino que es el presente y que tienen una muy fuerte cultura del trabajo. ¿Podés agregar algo más al respecto? Sí, eso, porque siempre se escucha que China es el futuro, pero realmente uno cuando viene acá, y bueno, en mi caso ya voy viviendo hace casi 4 años y hablo el idioma, tengo mi empresa, eso es muy vibrante todo, porque inclusive hay una frase que a mí me gusta que dice, un año en China es como un año de perro, porque son 4 años en el resto del mundo en cuanto a la velocidad de todo. Para darte una idea, los bancos abren 7 días a la semana, por ejemplo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, inclusive sábados y domingos. Hubo un feriado ahora, la semana pasada, de 2 días, por un hecho histórico en China. Y el domingo se trabajó para recuperar uno de los días. O sea, lo hicieron día hábil, ¿no? A muchos le puede parecer extremo eso, pero China, que viene de un pasado pobre, realmente venía de la pobreza, se dieron cuenta que el progreso venía del lado del trabajo. Y entonces, por eso, por un lado, el progreso no se ve con malos ojos, al contrario, el que progresa en China se lo aplaude y se lo toma como ejemplo, como modelo de rol, digamos. Que eso me parece muy positivo. Y lo otro es el trabajo y también el estudio. Es la sociedad que más dedica como el porcentaje de los ingresos familiares a la educación de los hijos. Así que eso se puede ver muy palpablemente acá. Y en un régimen que, desde el punto de vista político, es comunista, ¿qué rol, qué actividad tiene la actividad privada en ese contexto en China?
hay posibilidades de desarrollo en tal sentido, porque se está señalando que de alguna manera se aplaude al que progresa, al que trabaja, al que trata de emprender algo. Sí, bueno, en China se empezó a abrir en el año 78, después de que falleciera Mao Zedong. Deng Xiaoping, que fue el que lo siguió, que había sido perseguido durante la época de Mao, inclusive la historia es muy interesante, fue el que tiene la valentía de decir vamos a abrir China al mundo. Pese a lo que muchos piensan, no era el consenso general dentro de China, porque tenía empresas estatales gigantescas, muy ineficientes, que perdían plata y con miles y miles de empleados que había que reformarlo y buscarles un trabajo genuino en la economía real que había que generarlo, porque no existía en ese momento. Así que él en ese momento dijo una frase que fue muy famosa, que fue, no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que caza ratones. Entonces con eso abrió una nueva era en China de despolitizar y buscar cuál era la solución real al crecimiento de la economía, porque eso deriva en mejorar el bienestar de la gente. Entonces, y también tuvo otra frase muy famosa que fue, hacerse rico es fabuloso, que quizás lo exageró para romper, porque viniendo desde el 49 al 78, 30 años prácticamente de comunismo extremo, donde los que habían tenido algún tipo de propiedad privada pasaron a ser vilipendiados. Entonces, con eso se abrió una nueva era acá en China, y si bien en lo social, lo político sigue siendo muy controlado, en todo lo que es económico, el trabajo, el día a día, por lo menos en el caso mío, que yo vengo más que nada por la iniciativa privada acá, es mucho más libre que muchos países de Latinoamérica, inclusive. Ni hablar que de África y muchos del sudeste asiático. En el ranking de libertad económica, China está muy por arriba que Argentina, por ejemplo. Entonces, claro, si uno va a venir a querer hacer activismo político o publicar en las redes cosas en contra del gobierno en las tomas políticas, y ahí no va a encontrar una buena respuesta, sin duda. Pero si uno viene acá a establecer una empresa, a hacer negocios, a trabajar, sea de abogado, de arquitecto, diseñador, lo que sea, a dar clases en las escuelas, hay muchos extranjeros que hacen todo este tipo de trabajo y les va bárbaro. Tomás, vos llegás a China a través de una beca, vos en principio sos abogado y tenías tu trabajo aquí en la ciudad de Necochea. Sí, yo soy de Necochea y bueno, viví hasta los 18 años en Neco y después me fui a estudiar a Buenos Aires, estudié abogacía y cuando me recibí volví de nuevo a Necochea a trabajar con mi papá al estudio de abogados y viví allá de vuelta 4 años, que estuvo realmente la pasé muy bien y aprendí muchísimo profesionalmente y me quedan muchísimos amigos de mi edad y también mucho más grandes, porque como vos sabés, Hugo, muchos de los jóvenes a veces se van a estudiar y vuelven recién a los 35 para formar una familia, o que a veces no vuelven. Exacto. Pero en mi caso, al volver a los 22 años, 23, me encontraba saliendo a comer o a hacer deporte con clientes del estudio, amigos de mi papá. Así que eso también me pareció muy, muy lindo y lo extraño mucho. Y en ese momento yo ya había empezado a estudiar chino desde la universidad en Buenos Aires y había hecho un máster en negocios con Asia en Buenos Aires. Iba y venía los fines de semana entre Necochea y Buenos Aires mucho, en el Gran Río Paraná, que no sé si sigue ahora, que dormía en el colectivo y volvía. Con otra denominación. Y bueno, y ahí en ese momento yo quería hacer un máster en negocios afuera y quería ir a China, pero en China no encontraba un programa que me encantara. Y digo, bueno, iré a Estados Unidos, pese a que no es lo que yo quiero convertirme en un nexo de negocios entre Latinoamérica y China. Digo, bueno, de Estados Unidos enfocaré China. Y justo me entero de un programa nuevo que había sido establecido acá en Beijing, en la Universidad número 1 de China, para traer profesores de Harvard, de Stanford, de Oxford, a dar clases a China y para traer estudiantes o profesionales de todo el mundo, y también chinos, para que vivieran un año acá y entendieran los negocios en China y viajar y ver parques industriales, estudiar. Así que bueno, tuve suerte de ganármela porque es una beca todo pago y me vine en 2016. Y hace ya, ahora justo en agosto de este año se cumplen 4 años. Estuve un año en el máster y después cuando me recibí, yo ya había empezado la empresa que tengo ahora en el dormitorio de mi universidad y bueno, por mi experiencia en negocios con China también el embajador de aquel momento me nombró asesor de inversiones de la embajada y seguí con mi emprendimiento.
Y bueno, ahora estoy full time en eso desde el año pasado y tenemos los productos nuestros vendiendo en supermercados a lo largo de China y también online. Tu emprendimiento, Tomás, tiene que ver con venta de productos alimenticios, es el carne seca, en principio, con lo que comenzaste a trabajar. Sí, sabés que yo empecé como un hobby, lo empecé a desarrollar cuando estaba en Necochea, porque digo, estaba trabajando en el estudio y como los trabajos, quizás como el tuyo, el mío, que uno tiene que estar en la oficina a veces mucho Mucho tiempo tiempo, y sentado. sé que a vos te gusta correr maratones y hacer deporte, bueno, a mí también. Y digo, no puede ser que no tengamos, uno va al kiosco y lo más sano, entre comillas, es un chocoarroz, una barrita de cereal, pero eso es puro Sí, carbohidratos. sí, las barritas de cereales, sí. Entonces dije, ¿cómo puede ser en Estados Unidos el beef jerky, lo que sería el charqui, es un snack de carne seca, que es alto en proteínas, bajo en grasa y carbohidratos? Y en Estados Unidos es un mercado que vende 2.000 millones de dólares por año. Y digo, acá tenemos en Argentina carne espectacular. Y no hay nadie que se le haya ocurrido o que lo haya logrado desarrollar para nuestro país. Y tenemos el consumo de carne per cápita uno de los más grandes del mundo. Entonces, ahí importé un horno de Estados Unidos especial y en el quincho de la casa de mis viejos lo empecé a... Compré las mejores marcas de Estados Unidos y empecé a tratar de hacerle la ingeniería inversa y a desarrollarlo y estudiar química de alimentos porque yo como abogado no cazaba una de todo eso. Así que gracias a Dios existen para poder buscar un poco. Y ahí empecé a hacer pruebas, prueba y error, y estudiando, y de a poco fue mejorando, y ahí me sale la beca en China y digo, ¿qué hago? Lanzarlo estando en China, en Argentina, sería una locura. Así que me llevo el know-how a China y cuando llegué acá vi que el mercado, fui al supermercado una vez, me acuerdo, y veo toda una góndola entera de snacks de carne. Y digo, wow, esto es tremendo. Y veo más de cerca y todos los productos con aceite, conservantes, todo como había estado en Estados Unidos, hasta que ciertas empresas se dieron cuenta que si lo hacían sano, era el snack perfecto y bueno, le fue bárbaro. Entonces dije, che, acá puede haber una oportunidad, porque en China está, igual que quizás Latinoamérica, en todas estas tendencias viene un poco por detrás a veces. Entonces, ahí lo empecé a desarrollar en el dormitorio de mi universidad, y bueno, lo que te contaba, después lo seguí después de graduarme, ahí alquilé una cocina industrial más grande en el centro de Beijing, y bueno, y ahí iba los fines de semana a un mercado, un farmer's market, un mercado donde vendían productos artesanales y puse mi stand y le vendía a los chinos y me daban feedback, yo volvía al laboratorio en la semana, lo mejoraba. Eso fue hasta que tuve bien el feedback y el producto bien armado y ahí lo llevé a una fábrica. Empecé a buscar fábricas para fabricarlo a escala, porque además para vender en supermercados y todo tenés que tener los certificados de salubridad, higiene, bueno, hay un montón de requisitos legales que... Sí. Y bueno, eso fue el año pasado y ahora ya estamos en supermercados. Bien. ¿Y cómo es la vida en China para alguien que proviene de un país sudamericano como la Argentina? ¿Te cuesta integrarte o te ha costado? ¿De qué manera vivís diariamente? Es muy loca la vida acá, porque China es el único país que tiene 2.000 años de historia o más ininterrumpidamente. Si vos ves las fronteras de lo que es China hoy, más o menos de la época de las dinastías sigue prácticamente igual. Entonces, la cultura, y sobre todo tuvo muchos años cerrada con esto del comunismo que te contaba, entonces la cultura es muy única acá. El idioma es uno de los idiomas más antiguos del mundo, es el único que no tiene un alfabeto. Sabes, acá atrás se pueden ver esta es una escritura que me regaló la hermana menor de un expresidente de China, que la conocí en una cena y me escribió en caligrafía china, que es todo un arte. Acá hay que estudiar los caracteres porque no hay un alfabeto como nosotros, 27 letras y listo. Hay más de 20.000. Entonces ya, y al ser 1.500 millones de personas, con todo esto que te contaba, es como, a veces a los yanquis se les critica de que no saben de geografía porque se ven el ombligo a ellos mismos porque son gigantes y lo que sea. Imagínate, China son 1.500 millones, están creciendo a este ritmo que te contaba y van a superar a Estados Unidos en ingreso per cápita seguramente en los próximos 15 años. Así que ya si hoy ya es otra dimensión para mí, bueno, en 15 años va a ser una cosa tremenda. Entonces, si bien hay mucha gente estudiando inglés, en el día a día nadie habla en la calle inglés, los taxistas no hablan, yo trabajo en chino todo el día, si no hablas chino no podés realmente manejarte comercialmente ni profesionalmente, entonces la vida todo es muy diferente, es muy loco, la comida acá también a mí me encanta, cada provincia tiene su comida diferente,
bueno, es una aventura tremenda para mí, muy diferente. ¿Tenés contactos con otros argentinos o sudamericanos allí o solamente o en general con personas del mismo país chino? No, tengo amigos de la Embajada Argentina acá en Beijing que siempre vienen y van rotando. Una de las cosas que sí tuve de la vida, me tuve que ir curtiendo, es que los amigos internacionales míos en Beijing van cambiando. No, que eso es algo que uno no está acostumbrado, siempre tiene los amigos toda la vida. Claro. Y eso te da, junto con la familia y los amigos, tiene un sostén. Yo estoy muy lejos de mi familia, que la extraño mucho, y mis amigos, y los amigos que me hago acá, los que son internacionales, si son diplomáticos, cada 2 o 3 años se van. Claro. Que me ha pasado ya varios que mejores amigos se han ido, y bueno, muy triste, pero yo he aprendido a superarlo de alguna manera, sin perder la parte sentimental tampoco. Y Claro. lo mismo los otros extranjeros. Es muy común que uno habla con un extranjero acá y ya sabe en su cabeza, más de 2 años no me quedo, 3 no me quedo, 5. En el Claro. caso mío no tengo eso. Más un tema de objetivos, a ver si puedo lograr lo que quiero o no, pero entonces este año justamente una de las cosas que quiero lograr es, si bien siempre tuve amigos chinos, es meterme más todavía en los círculos de amigos chinos, y un poco Claro. para sentir eso, familia que no tengo acá. Bien. Es decir, el presente tuyo es China. ¿Futuro también? Y yo creo que estoy seguro que China, fue una decisión que tomé, decir quiero convertir a China el eje de mi carrera, de mi vida. Y eso fue realmente lo que me motivó para hacer todo el esfuerzo de estar acá, porque, a ver, el esfuerzo, a mí me encanta estar acá, pero también estoy muy lejos de mi familia, me mandan fotos todo el tiempo. La verdad que me encantaría estar el fin de semana, ir a comer un asado, bueno, no puedo. Pero, y también el idioma, pese ahora que ya trabajo en chino y me manejo muy bien, sigo tomando clases de 8 a 9 de la mañana 3 veces por semana. Antes tomaba clases todos los días antes de trabajar. Y estoy empezando a ver los resultados de todo ese esfuerzo. Entonces, me falta muchísimo todavía, pero ahora ya estoy viendo un poquito más los resultados de todo ese esfuerzo. Entonces, y China es muy interesante para mí. Entonces, quizás a largo plazo, quizás esté con base en Argentina, yendo y viniendo más, o con base en Australia, que tiene el mismo uso horario que China, es más fácil trabajar. Argentina mata porque al tener 11 horas de diferencia, cada vez que tengo una reunión de trabajo, porque ahora con Stokes, que es mi empresa, levantamos una ronda de inversión donde Javier Mascherano es el principal inversor. Entonces, cada vez que hablo, tengo reuniones para contarles cómo va todo, o a la noche mía o a la mañana. En general yo les quiero dejar la mañana a ellos para que no sea tan pesado. Y por ahí terminamos hasta las 11 de la noche mía y me quedo manijeado y no puedo dormir después. Entonces al día siguiente estoy hecho pelota. Claro. Pero bueno, son esas Tomás, y queda tiempo libre para la recreación y en tu caso que también te gusta la actividad física, el deporte. Sí, trato de siempre de ir al gimnasio cada semana, aunque sea 3 veces por semana, y dejarme el domingo, aunque muchas veces trabajo los domingos, pero los sábados también, perdón, pero el domingo trato de no, porque tampoco es la idea quemarse y después, ¿no?, hacerlo de manera sustentable, porque claro, exacto. Si uno se quema, después por ahí empieza no sé, afecta todo, la vida social, el trabajo, ¿no? Sí. Exactamente. Así que sí, Tomás Puente Benítez, muchísimas gracias por este contacto y no sé si querés aprovechar para enviar algún mensaje a los necochenses y a tu familia en particular, que seguramente tendrás contacto con estas tecnologías nuevas que permiten una cercanía que sea virtual, ¿no? Sí, gracias a Dios, a la tecnología, la verdad. No, bueno, primero agradecerte a vos, Hugo, la verdad que un placer charlar. Me acuerdo, ya habíamos charlado una vez cuando vivía en Necochea y siempre lo recordaba con cariño, así que bueno, gracias por llamarme y mandarle un saludo, bueno, a mi familia, a mis viejos y a mis hermanos que están todos allá, y mis hermanas también, y bueno, los amigos que sigo bastante en contacto, de la Caproc, clientes del estudio, bueno, es la verdad que extraño a todo el mundo y espero que se reanuden los viajes para poder ir en diciembre o en enero. Así que bueno,
Te mando un saludo a vos y a todos ellos y espero verlos en esa época, si Dios quiere. Que así sea. Muchas gracias, Tommy, muchas gracias. Un abrazo. De esta manera arribamos al final de un nuevo programa El Ciudadano. Esto que ha ocurrido en las últimas horas no tiene que hacer que decaigan los ánimos. Tenemos que seguir respetando las normativas, todo lo que se dispone por parte de las autoridades para que podamos pasar, como pretendíamos hasta hace pocas horas, pasar, como decía, a la fase 5 de la cuarentena. Que así sea. Hasta el próximo miércoles.